Bueno, vamos a empezar la última parte del Congreso. Sí, sí, sí. No sé si... Aquí. Pónmelo allí porque yo ahora me voy a levantar, o sea que... Ah, vale. Estamos bien. Por allí. ¿Estamos bien? ¿Aquí te molestamos? No. Vale. ¿Vas a hablar desde allí? Desde el podium. Ah, te vas a mover. Ok. Como digo, vamos a empezar la última fase de este magnífico congreso con un panel de discusión en el que intentemos de alguna manera recoger algunos de los numerosos hilos que han ido saliendo a lo largo de estos 2 días y que nos permitan contextualizar tanto a nivel teórico como a partir de las experiencias de algunas de las instituciones aquí representadas, qué significa lo que hemos estado intentando pensar estos días. Vamos a empezar con una presentación a cargo de Paul Russell Coster del Departamento de Economía Aplicada. ¿Es un departamento por sí mismo? El departamento, nosotros somos la unidad, que ahora lo explicaré un poquitín, de Economía de la Cultura, que tenemos una unidad de investigación específica. De la Universidad de Valencia. Y pues, te doy la palabra, todo para ti. Pues yo, de formación profesional, necesito hablar de pie, porque me he dado cuenta que digo cosas distintas cuando hablo de pie que cuando estoy sentado, y me gustan más las cosas que digo cuando estoy de pie, o sea que ahora me moveré allí. Simplemente ahora contextualizar un poquitín. Nosotros somos una unidad de investigación en Economía de la Cultura que celebramos este año oficialmente los 20 años, es decir, constituidos oficialmente desde el año 99, y en el año 99, hoy ya es otra cosa, pero en el año 99... ser un economista y dedicarte a la cultura era aquello que en los congresos de economía serios y tal y cual, entonces te venían los compañeros, vosotros sois los de las fiestas, tal y cual, y ya te cerraban el círculo del corro y ya los canapés del congreso los tenías que tomar tú solo en un rinconcito porque nadie te hacía caso. Pero también en el año 99, también eso ha cambiado bastante ahora, en el año 99, cuando te acercabas al mundo de la cultura, a los agentes culturales, a las instituciones, y entonces te preguntaban, ¿tú qué eres? ¿No? Yo soy performer, yo soy artista visual, ¿tú qué eres? ¿Economista? Entonces, ya están estos economistas con sus sucias manos tocando las cosas que no deben tocar, que son eso del arte, la cultura, la creatividad, esas palabras que escribimos tantas veces en mayúsculas, ¿no? Y entonces la verdad es que era bastante desagradable en aquel momento. Ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente y ahora ya no hay 2 artistas visuales que se puedan reunir si no hay un economista por en medio que explique cómo va el mercado del arte y el impacto económico de la cultura y cosas de esas, y ya no hay, y estos mismos economistas que nos despreciaban hace tiempo, pues ahora vienen porque ahora la pasta para la investigación y cosas de esas nos llega a nosotros y no les llega a ellos que se dedican al sistema financiero, al sector del automóvil o cosas de esas importantes para la economía. Entonces, en este sentido, casi yo diría que estamos un poco en la otra parte del péndulo y espero que algún día vuelva a situarse en una posición normal. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros es, desde la perspectiva epistemológica de la economía, analizamos los fenómenos culturales y no es más que eso. No es más que eso. La cultura es un concepto muy complejo y necesita y requiere de la atención de todas las ciencias sociales, de todas las ciencias humanas y también de la física y de la neurobiología y para entender la complejidad de la cultura, que es eso, aquello que nos hace humanos, ¿no? Y es lo que probablemente lo más complejo de la realidad del ser humano. ¿Qué es lo que hace la economía? La economía, yo digo que es una ciencia social para dummies, para torpes, y que gracias a esa simplificación, desde el punto de vista conceptual, permite que cosas que a veces pensamos que son muy complicadas en el ámbito de la cultura, evidenciemos que pues no son tan complicadas y que si nos basamos en la evidencia de los datos y contamos cosas, luego parece que cosas que parecían muy complicadas no lo eran tanto. Y eso es la ventaja que tiene la economía como ciencia social, que con unos supuestos muy simplificadores,
lo que hace que sea fácil convertir las cosas en numeritos. Y con esos numeritos pues a veces nos da evidencia y entonces nos aparecen cosas, dices, no, te viene la gente cultural y te dice, no, lo importante para que la gente vaya al teatro es que estén habituados al consumo teatral y entonces ves los datos o los lectores que se habitúan a consumir lectura de cuando son jóvenes. En este país, uno que mire, que tenemos muchísima información, tenemos muchísimos datos, la cohorte generacional que más lee son hasta 14 años. Casi el 96% de la población hasta 14 años lee. Luego dejan de leer. Pero no los machaquéis con más lectura a los niños para hacer que los futuros lectores. Tenemos la evidencia de que no es así. Leen hasta los 14 años por distintas razones y luego algunos continúan leyendo y otros muchos dejan de leer. Pero cuando alguien dice, ¿cómo hacemos para hacer más lectores? Y entonces es cuando nos llaman al economista y dice, pero si esto no les hagáis leer más a los adolescentes a los preadolescentes que ya son los que más leen. Pero bueno, a veces simplemente con esta evidencia de los datos aparecen cosas que son muy interesantes. Bueno, pues nosotros, claro, en estos 20 años hemos hecho muchas cosas y hemos trabajado en muchas cosas, pues ahí tenéis en el ámbito de las publicaciones pues tenemos casi 200 publicaciones y, bueno, de distintos ámbitos, del patrimonio, museos, muchas cosas. Pero yo no vengo a hablar de mi libro, lo que yo tenía encargado de contar era, pues, ¿qué ha pasado con la tecnología y los procesos de creación cultural? Que yo creo que es muy interesante y creo que le prestamos poca atención. Es decir, y luego, voy a hacer algunas reflexiones relativamente superficiales sobre esta cuestión y luego voy a hacer, que también era una demanda específica, qué cosas hemos hecho nosotros utilizando la tecnología en el ámbito, nuestra unidad de investigación, en el ámbito del análisis de los fenómenos culturales, que a veces es un poco también quizá pretencioso pensar que hemos utilizado la tecnología o avances tecnológicos, sino hemos utilizado lo que teníamos a nuestra disposición, que a veces me parece que la tecnología sea una cosa del futuro, pero en todo momento y en toda circunstancia hay un determinado estándar tecnológico. Bien, respecto a la relación, desde esa perspectiva económica, ¿qué significa ese cambio disruptivo que efectivamente ha sido la digitalización y Internet? Que básicamente yo a veces digo que es un poco como al inicio de la revolución comercial industrial. Lo que está cambiando o lo que ha cambiado muy rápidamente es la manipulación y el transporte de los bienes. Lo que pasa que aquí de los bienes simbólicos. Así como el inicio del capitalismo industrial comercial era, pues aparece la máquina de vapor y de repente podemos llevar trigo desde Argentina a Inglaterra y hierro desde Inglaterra al sur de Europa, pues ahora estamos en un proceso de revolución del transporte, pero ya no estamos hablando de los bienes físicos, sino de los bienes simbólicos. Inventamos la manera de trocear los bienes simbólicos, es decir, convertirlos en ceros y uno, y por tanto es muy fácil de manipular, de transformar, y además hemos inventado unas autopistas que significa que si antes yo escribía poesías y solamente podía castigar a los que estaban a mi lado, es decir, a los que solamente podrían acceder a mi capacidad poética los que estaban próximos a mí, pues ahora se lo puedo enviar a un primo en Uruguay y también lo puedo fastidiar, y en vez de obligarles a los de la familia le puedo obligar al de... Y además eso con un coste próximo a cero y en un instante. Es una verdadera revolución. Esto desde el punto de vista de la distribución de los bienes simbólicos tiene unas implicaciones muy importantes. Pero también una cosa muy importante es que lo que ha hecho la revolución tecnológica, básicamente la digitalización, más que Internet, básicamente la digitalización, y la facilidad de manipular los recursos o los bienes simbólicos, es que ha hecho desaparecer algunas barreras de acceso a los procesos creativos. Es decir, yo cuando acabé el instituto, eso que ya entonces se estilaba, es una orientadora sobre qué iba a ser o qué iba a estudiar en el futuro, y entonces la orientadora, bueno, ¿y tú qué quieres estudiar en el futuro? Y yo le dije, yo quiero ser arquitecto. Y
Y entonces me miró el expediente y me dijo, pero si tienes todos los dibujos técnicos suspendidos y era cierto. Y luego mis amigos arquitectos me dicen que no hace falta saber dibujar para estudiar arquitectura. Y entonces, hoy en día, entonces era con el Rotring y sacar, yo era muy torpe y me hacía manchurrones de tinta en el eso, pero eso no significa que no sé si la hubiera tenido, que no tuviera capacidad para generar procesos de creación en el ámbito de los volúmenes, de los espacios, de los... es decir, eso era una restricción, una barrera de acceso técnica que no tenía que ver con mi creatividad, sino con mi habilidad, mi motricidad fina, que no necesariamente tiene que estar relacionada con la creatividad, que me impedía una barrera de acceso. Pero eso pasaba en casi todos los campos creativos y culturales. Es decir, ¿quién se podía dedicar a la fotografía? Pues en los 70 pues eran los pijillos de clase media que tenían un espacio en casa, que podían cerrarlo, pues se podían gastar una pasta en líquido de revelado, etcétera, etcétera, se compraban la última cámara que no sé cuántos, no sé quintos. ¿Quién puede ser fotógrafo? Es decir, expresarse a través de la fotografía. Cualquier pringao con un móvil, si tiene capacidad de conmover, de emocionar a través de las imágenes y a través de su capacidad para componer. Y esa barrera de entrada no existe. Cualquiera puede ser potencialmente un fotógrafo. ¿Quién podía ser un escritor? Pues profesor universitario que se pide un año sabático para ambientar la novela en que ocurre en Estambul y entonces se va, pide un año sabático para escribir allí, no sé qué. Es decir, hoy casi con internet casi puedes oler, con el Street Viewer puedes oler casi lo que pasa en las calles de Estambul, y con el acceso a internet te puedes documentar de lo que quieras, no hace falta ir a una biblioteca de una universidad de no sé dónde o de un... Por tanto, si tienes capacidad para contar historias, tienes los recursos suficientes con el acceso a internet, de manera que también, incluso ni siquiera te tienes que saber las reglas de ortografía. Si tú antes ibas con un manuscrito, un editorial, y tenías faltas de ortografía y ponía observar con las dos con B, pues primero que leyera aquello lo desecharía, independientemente de la capacidad de la historia que cuentas. Hoy en día tú vas escribiendo, ¿cómo se escribe observar? Tú lo escribes y el corrector te lo arregla. Ni siquiera hace falta saberte las reglas de ortografía, que es una barrera no necesariamente relacionada con la creatividad, para escribir historias. Y todo esto lo podemos hacer prácticamente en todos los ámbitos creativos o culturales. Es decir, yo soy músico y me he ido en la interpretación con que lo he grabado en mi ordenador. Pues bajo la nota medio con el ratón, bajo la nota medio, que me he ido medio tono y la bajo y ya está. No hace falta ser un virtuoso de la interpretación para la creación musical. Por tanto, esta tecnología de la digitalización ha permitido la reducción de las barreras de acceso a los procesos creativos y lo ha democratizado sin ninguna duda. Con todo lo bueno y lo malo, cualquier persona puede ser un creador. Con todo lo bueno y lo malo que tiene esta afirmación. Hasta el modelo tradicional era que teníamos a las industrias culturales, que eran unas estructuras de mediación, que lo que hacían era filtrar quién podía ser creador. En la música, las discográficas, en el ámbito de la creación literaria, las editoriales, y nosotros utilizamos en un momento un término que pensábamos que iba a ser muy exitoso en el ámbito académico. Hablábamos del modelo útero de las industrias culturales al modelo hígado de las industrias culturales. No tuvo ningún éxito, ya lo hemos abandonado, porque nadie entendía eso, qué quería decir eso del modelo útero y del modelo hígado. Pero la idea era, el modelo útero era, tú necesitas una estructura muy compleja, como un útero, para una sola función, que era conectar la creación con la demanda, el creador con la demanda cultural, que además requería fuertes inversiones, las imprentas, la logística para la distribución. El sector editorial tiene un contenido material impresionante, es decir, necesitas almacenes en todos los sitios, necesitas librerías para la distribución, carísimas además en los centros de las ciudades, necesitas furgonetas, necesitas imprentas, necesitas máquinas, necesitabas. Todo eso se llevaba el 90% del valor añadido del proceso de conectar un creador, alguien que sepa contar historias, con alguien que tenga ganas de leerlas. Y el modelo tradicional era ese útero que solamente se dedicaba a esa función fisiológica con una fuerte necesidad de inversión.
y pasamos al modelo hígado. El modelo hígado es un órgano multifunción que lo que hace es conectar, limpiar, filtrar, y que tiene 115, alguna vez lo leí, 115 funciones fisiológicas. Y aquí las nuevas industrias culturales son aquellas que conectan creador con una página web, creador que sube usuario o demandante final o lector con otros lectores. Son todo estructuras relativamente de costes bastante reducidos y que conectan. Pero bueno, no tuvo mucho éxito. Lo publicamos en un par de artículos, pero nadie hizo caso y nunca nadie ya habló del sector, de la industria cultural modelo útero al modelo hígado. Bien. Por tanto, desde el punto de vista de la producción, naturalmente se ha democratizado. Cualquiera puede ser un creador, y esto tiene también su peligro. Cualquiera puede ser un creador. Si no, nosotros hicimos una intervención, me acuerdo, en una feria del libro, que en el mismo momento que yo hacía la conferencia sobre el proceso de democratización de la creación tal y cual, un compañero se estaba convirtiendo en autor. O sea, estaba subiendo a una plataforma de esas de autoedición, que tú te haces la portada, tú te eliges esta portada, ponía el precio, es decir, todo el proceso, mientras yo hacía la conferencia de media hora, el compañero al lado se estaba convirtiendo en un autor. O sea, que imaginaros, si cualquiera se puede convertir en un autor, imaginaros lo que hay por ahí. Es decir, ese proceso de mediación que teníamos en los modelos de las industrias culturales tradicionales, no lo tenemos, con todos sus inconvenientes. Si no, es decir, lo que estamos es reconstruyendo las estructuras de mediación, que ahora son, lo más banal es lo de los influencers, pero ahora estamos buscando maneras de que yo estaría dispuesto a pagar por el servicio de que alguien me recomendara qué escuchar o qué leer. Porque si tengo que gastar yo mi tiempo en ver todo lo que se produce musicalmente o literariamente, gastaría todo el tiempo en buscar qué es lo que voy a leer. Yo estaría dispuesto a pagar, es decir, esos procesos de mediación que antes teníamos ciertas garantías. Bueno, pues si esto es de la editorial no sé qué, será bueno. Y tú te fiabas del mediador y consumís. Ahora estamos en un sitio que o te dejas llevar por los grandes mainstream, que es lo que se oye en internet, o lo que te repiten en los WhatsApps o en los Twitters o tal y cual, o si quieres ver qué es lo que pasa, pues necesitas servicios de mediación más o menos especializados. Y también ha cambiado la demanda porque yo el otro día estaba en mi cocina con tomándome un café, la cocina de mi casa, con un speaker de estos Bose, de estos pequeñín, pero que suena una maravilla, con una tablet. Yo en ese momento tenía acceso a más bienes y servicios culturales que el más rico del mundo 40 años antes. Yo con esa inversión en una tablet, un speaker de 300 euros, podía acceder a literatura, a fotografía, a arte, a ópera, a música, a más que el más rico 50 años antes. Mi acceso a los bienes y servicios culturales era mayor que el más rico 50 años antes. Esto a mí me parece radical, me parece revolucionario desde el punto... Y creo que no le prestamos la adecuada atención, ¿no? Bueno, esto cambia completamente, por tanto, tanto desde la oferta como desde la demanda, y la desaparición de esos procesos de intermediación cambia completamente las relaciones del individuo con el hecho cultural, de muchas maneras, ¿no? Y las implicaciones son muchas, pero leyendo algunas de ellas, bueno, no hay ninguna duda, a pesar de discursos apocalípticos y tal y cual, hoy el acceso a la cultura se ha democratizado, hay más cultura, mejor cultura y más barata. Eso es sin ninguna duda. Puede que tenga costes de búsqueda, no de acceso, sino de búsqueda, que necesites capital humano para encontrar buenas tal y cual, pero no hay ningún... Y a mí eso me parece... es bueno. Eso, desde un punto de vista normativo, es bueno. Es decir, hoy no hay ninguna duda, a pesar de algunos discursos apocalípticos de que pues, pero el acceso a la cultura es más amplio en estos momentos que hace algunos años. ¿Esto qué significa? Pues que si antes había... Esto también, esta democratización implica cierta desacralización del propio hecho creativo.
Es decir, si antes había cierto monopolio o oligopolio en el ámbito de la competencia, y había cierto, y le otorgábamos valor precisamente, eso desde la teoría económica está bastante claro, si reduce la oferta, se incrementa el precio y el valor. Y el valor, porque aunque algunos dicen que el precio no refleja el valor, pero yo como economista, finalmente y a medio y largo plazo, el precio refleja bastante bien el valor. Por tanto, la democratización de la cultura y el acceso relativamente sin costes y tal cual, significa también cierto proceso de desacralización, de devaluación del propio hecho creativo. Resulta que no había que ser un genio, que yo en mi casa con mi ordenador soy capaz de hacer peliculitas que no están mal, o fotografías que no están mal. Y entonces, pues esto tiene también ciertas implicaciones desde el punto de vista social, y eso a de algunos ámbitos desde las humanidades a veces no... pues desacralizar la cultura, el arte y la creatividad, a mí también me parece, desde el punto de vista normativo, es bueno. Pero, en fin, hay gente que no comparte esta idea. Luego tenemos, es decir, con la digitalización desaparece la competencia física, espacial, entre los discursos. Antes, si me ponían en la radio, en un momento determinado de la programación, una canción de Madonna, no me podían poner una canción que era lo que yo podía escuchar, no me podían poner una canción de las músicas sacras búlgaras. Hoy en día, si voy a internet, está Madonna, y está la música búlgara, y está la música de Cabo Verde, y está la música es decir, no hay competencia. Antes, en un libro, en una biblioteca, si yo ponía un libro físicamente, no me cabía otro. Desplazaba físicamente. O un artículo en la prensa desplazaba físicamente a otro. Hoy en día, pues con la digitalización y con el coste de almacenaje es tan reducido, lo que estamos haciendo es que cohabitan. Eso no quiere decir que tenga la misma visibilidad los discursos mainstream que los periféricos, pero están. Es decir, cohabitan, conviven, mucho menos visibles. Por tanto, en un mismo pendrive puedes tener toda la bibliografía marxista y la crítica a la bibliografía marxista en el mismo pendrive, y además te caben un par de boleros no de Ravel, sino de los otros. otros. No, de los otros boleros, de los de Bésame mucho. Y esto también significa que de alguna manera la permeabilidad entre los discursos dominantes y los discursos periféricos tiene que ser mayor. No puede ser de otra manera. Naturalmente el poder se reproduce, y esto no significa que ahora de repente todos tengamos las mismas oportunidades, pero que hay algunas oportunidades para discursos periféricos, para músicas no mainstream, para expresiones, pues yo creo que se han incrementado las oportunidades. Claro que esto que cualquiera pueda ser creador significa que hay una tendencia estructural, porque la gente no, y esto cuando lo miramos de la perspectiva del economista, la gente no produce bienes y servicios culturales como produce mesas o vasos. Uno produce mesas o vasos porque ve que hay una demanda en el mercado y va y es espabilado, y pues con esto ganaré dinero y produce mesas. Uno no produce canciones, poesía, libros porque vea que hay una necesidad en el mercado. Produce mesas, produce poesías, canciones y libros porque es parte de su propia demanda expresiva. Y esto en los mercados distorsiona mucho. Es decir, yo si vendo sillas, cuando deje de ganar dinero con las sillas ya no venderé más sillas y me retiraré del mercado. Pero es que en los mercados de los bienes simbólicos hay gente no solo que no está dispuesta a cobrar por ello, sino que está dispuesta a pagar por ello. Imaginaos que hubiera gente que estuviera dispuesta por vender sillas. No, yo te vendo la silla y encima te pago. Que es lo que hacen muchos en el ámbito de la creación. Es decir, uno está dispuesto a pagar por exponer en una galería. Está dispuesto a pagar, no a cobrar, no a no cobrar, sino a pagar. O tocar en un festival delante de otros grupos. Porque hay otros fenómenos que tienen que ver. Y eso obliga muestra una tendencia estructural a cierta precarización de la creación. Es decir, lo claro del modelo de las industrias culturales, donde está claramente segmentada cuál era la actividad profesional en el ámbito de la creación y tal, eso se tambalea y ahora
discutimos, como ha desaparecido también los mecanismos de mediación, quién tiene derecho a apropiarse del valor añadido de la creación cuando genera valor económico, ¿eh? Y ahí hay discusiones que seguimos discutiendo ellas. No está muy claro quién tiene el derecho a apropiarse, ¿eh? El modelo tradicional de los derechos de autor no da respuesta, o no da respuesta suficiente, y estamos en un momento de discusión que yo también lo equiparo al inicio del capitalismo industrial. Estamos redefiniendo los derechos de propiedad de algo que genera valor. Hasta ahora era un valor relativamente marginal y no nos peleábamos por ello, pero cuando la tarta empieza a hacerse grande es cuando discutimos pues si la SGAE, si los de Google, si quién lo paga, si los que acceden, los que no acceden. Estamos redefiniendo los derechos de propiedad a ver quién tiene el derecho de apropiarse de ese valor añadido. Vale, yo no digo nada más, digo... estamos en un proceso de cambio. Digo, Econcourt, ¿cómo ha utilizado la tecnología para análisis de los fenómenos culturales? Pues lo hemos utilizado, por ejemplo, en la planificación cultural, ¿eh? Esto es el Plan Estratégico de la Cultura de la Comunidad Valenciana, que nos lo encargaron en el 2015, y entonces ya sabéis que juntar a gente de los sectores culturales y creativos y diréis, no, ¿qué queréis? Hablad, ¿eh? Y entonces se puede armar lo que... Pero cuando los obligas de una manera muy estructurada, con cuestionarios muy estructurados. A ver, si tienes 100 euros, ¿cómo lo distribuirás entre los sectores? Si tienes 100 euros, ¿qué valores o qué objetivos perseguirías? Y entonces ellos mismos se sorprenden de los resultados en términos agregados que salen de estos procesos. Por ejemplo, recuerdo todos verbalizaban la importancia de la identidad en la política cultural y no sé qué, no sé cuántos, y luego cuando le ponían que... Bueno, pues ¿cuánto destinamos lo que destinaban, los recursos que destinaban eran casi insignificantes, y ellos mismos se sorprendían en niveles agregados de los resultados. Es decir, que salen cosas distintas si uno lo verbaliza en público, especialmente en el campo del sector cultural, donde se generan ciertos consensos, pero que luego, cuando los tratas de convertir en preferencias, en jerarquización de preferencias agregadas, las cosas ya no están tan claras, ¿no? Hicimos también... por ejemplo, el vídeo es un documental sobre todo el proceso, y por tanto nosotros trabajamos mucho con productores audiovisuales, pensamos que la comunicación es muy importante y gastamos bastante dinero de nuestros proyectos de investigación en temas de producción visual. Bueno, esto que me pidió también Nuria que hablara del Impactrimonio. Impactrimonio es una herramienta, ahora os explico. Una herramienta que lo que hacía era automatizar el cálculo del impacto económico de exposiciones, de festivales y de elementos patrimoniales. ¿Qué es esto? Esto es muy sencillo, es una metodología. Nosotros nos hemos hinchado a hacer estudios de impacto económico y es una metodología relativamente sencilla. Cuentas lo que se gasta en la institución, cuentas lo que se gastan los turistas, que para eso tienes que hacer encuestas y ver cuánto se ha gastado en comida y en ese, y luego pues lo metes en una tabla input-output, que es una tabla de relaciones económicas del territorio, y ves a dónde va la pasta según en lo que se... Es una metodología muy estandarizada y bastante sencillita, y nos dimos cuenta que se podía automatizar fácilmente, ¿no? Y que no había ningún problema. Y además esto nos permite, es decir, además, vale, esto sobre una institución que existe, pero imaginemos que no existe o que yo quiero un proyecto de patrimonio, y entonces nosotros con las bases de datos, podríamos, ¿de qué estás hablando? ¿De un museo de etnología en la provincia de Guadalajara? Pues nosotros con los datos existentes actualmente podemos estimar más o menos cuál sería la media de los visitantes de un museo de etnología en Guadalajara, depende si es en la capital o si es en... Eso porque tenemos una base de datos, o sea, de los museos, y sabemos cuáles son los visitantes medios de ese tipo de museos. Entonces, pues si yo quisiera hacer un museo, pues te podemos estimar. Y además de este tipo de museos sabemos que el 20% de media se lo gastan en personal, el 35% en obra. Es decir, que de una manera relativamente sencilla se podían, en caso de que no tuvieras los datos, se podían... Yo no he recogido ningún dato, ni sé, ni tal y cual. Pues nosotros podríamos, pues en un museo de estas características normal, pues los visitantes se gastarán tanto, tendrán ese impacto porque hemos hecho de otros estudios y lo tenemos y tal cual. Bueno, y entonces, pues eso era bastante sencillito y lo que hicimos es una aplicación. Es una aplicación que el dinero nos llegó al final, o sea, no nos llegó a acabarla, y entonces al final la cedimos a una especie de consultora, que la universidad nos puso muchos problemas, entonces tenía razón, porque nosotros esto, pues para vosotros, no.
para unos que querían acabarla y comercializarla y tal y cual. Entonces la universidad, la otra de la universidad, pero ¿cómo? Nos dieron un contrato muy complejo que al final accedimos, pero bueno, pues esto en la precariedad del sector, al final accedimos y la organización que se la quedó a los 3 días o a los mes y medio desapareció y está un poco en el limbo de quién es, etcétera, etcétera. Bueno, esto es otra aplicación que hicimos también muy sencillita. Esto es para un proyecto europeo que se llama CreativeMed y lo que hacíamos era qué potencialidad tenían las regiones europeas para desarrollar políticas relacionadas con los sectores culturales y creativos, y entonces pues hicimos también a partir de una base de datos, pues lo que hacíamos era analizar, a partir de un modelo veíamos qué regiones tenían más probabilidad de desarrollar los sectores culturales y creativos en función de variables como el nivel de urbanización, pues este tipo de indicadores de los que hablaba Irene, etcétera, y lo que hacíamos es comparar la región que tú elegías con las de referencia. Pues comparábamos esa región con las de ese país, con las que son del mismo tipo desde el punto de vista económico, con la tal y cual, y entonces teníamos un modelito que nos decía, nos diagnosticaba un poco cuáles eran las características. Pues te falta más urbanización, o que la gente, o que las ciudades sean más grandes, o te falta que la formación de capital humano sea mayor, tal y cual, ¿no? Y entonces hacíamos automatizadamente, hacía un diagnóstico que aparecía aquí, te decía las debilidades y las fortalezas de esa región, y en función de esas debilidades y fortalezas, con una base de datos de intervenciones relacionadas, de políticas relacionadas con los sectores culturales y creativos, lo que te hacíamos es recomendarte, pues en Valonia o en Lens, que hablaba el alcalde, lo del museo del Louvre en Lens, pues estaba documentada y tal y cual. Entonces, pues si lo que te faltaba era eso, pues nosotros te damos una lista de posibles opciones, además que las podías ordenar en función del coste, en función de distintas variables, y pues te hacía una especie de diagnóstico automatizado y además te hacía una serie de recomendaciones de políticas que podrías aplicar en esa región. Esta es la que quería contar. En esto estamos ahora. Esto es una aplicación que se llama Aucultura, de audiencias, que lo que trata es desarrollar una app que nos permita evaluar, pero con un poco más de profundidad, el impacto que genera en un individuo la asistencia a un evento cultural. Tratamos que nos sirva para todos los eventos culturales. Bueno, ¿en qué consiste esto? Esto es la app que tú sales de un museo, sales del museo ruso, y entonces la app te pregunta, y te hace, a ver, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto te ha impactado cognitivamente? Y esto que te explica qué significa cognitivamente, cuánto has aprendido, cuánto has conectado con información anterior que tenías, no sé qué, no sé cuántos, y en una escala del 1 al 10 tú evalúas. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto te ha impactado estéticamente? ¿Te ha parecido bonito? ¿Te ha impactado? ¿Te ha generado emociones estéticas? Etcétera, etcétera. Desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social. Y 4. Y luego hacemos otras preguntas y una pregunta muy importante con la que nosotros hemos trabajado a través de unas técnicas que se llaman de valoración contingente. Lo que le preguntábamos, vale, independientemente de cuánto hayas pagado, ¿cuánto hubieras estado dispuesto a pagar? Que es la trampa que tratamos de hacer los economistas, de que traduzcan la satisfacción o el valor en términos monetarios. Que nos permitan comparar, porque al final términos monetarios es una unidad comparable, ¿no? Lo que hemos hecho ya algunos trabajos en este sentido, hemos visto que hay una clara correlación entre la disponibilidad a pagar y lo que declaran de los impactos, es decir, a mayor disponibilidad a pagar, mayor impacto recibido, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con este tipo de preguntas, tratar de evaluar en distintas dimensiones cuál ha sido el impacto de la exposición a los flujos culturales, con una medida también global de satisfacción, que por ejemplo esto es una cosa que nos sacude un poco, porque normalmente cuando le preguntan la satisfacción global por haber asistido a un evento teatral o un museo tal y cual, son muy altas. O sea, de media están, sea lo que sea, pregunte lo que preguntes, 8, 9. Cuando haces las evaluaciones parciales no son tan altas, son 6, 7. No sabemos muy bien si nos falta alguna variable, alguna dimensión que no preguntamos, o simplemente que cuando uno hace cierta evaluación global, diría, una evaluación menos crítica que cuando le preguntas dimensión a dimensión.
Pero por eso lo queremos probar, lo queremos testar, lo queremos ver cómo va. Y esto en una app donde también, o sea, el objetivo final de esta app nos la ha financiado, la Agencia Valenciana de Innovación, y el objetivo final que nosotros hemos puesto, que ya veremos si llegamos, es que esto sea, porque esto es un problema entre la oferta y la demanda. La gente que consume cultura es muy temerosa, porque la cultura es un bien de experiencia, es decir, hasta que no has consumido no sabes si valía la pena consumirla o no consumirla, y es intensiva en tiempo y a veces tiene un precio elevado, etcétera. Entonces la gente tiene un comportamiento muy conservador, o sea, muy poco atrevido, en el sentido porque trata de reducir los riesgos, ¿no? Si nosotros consiguiéramos una aplicación que de alguna manera te asegurara que vas a reducir los riesgos, es decir, que te va a gustar, esto te va a gustar, la disposición al consumo sería mayor. Podríamos incrementar el consumo cultural si redujéramos los riesgos. Y entonces al final el objetivo de todo esto es que con una inteligencia artificial, y que esto creo que ya lo hacen Netflix y cosas de estas, recomendaciones sobre eventos futuros. Es decir, que te recomendara de lo que aparece en tu ciudad, esto te va a gustar, esto por tus preferencias pasadas, por la información pasada, etcétera. Que este sería el objetivo final, pero vamos, al final estamos hablando de una app pues, que podría generar otro tipo de servicios, de ticketing, de agenda, de servicios complementarios, de transporte, de club de fans, de escribir reseñas, etcétera, etcétera. Esto es lo que estamos desarrollando ahora, que lo hemos además incluido en un proyecto de un Horizon 2020 que nos dirán si nos lo dan a finales de julio o a principios de septiembre para desarrollar a partir del 2020, y por tanto esto sería escalable al conjunto de Europa. Sería los datos... habría suficientes datos para hacer cosas ahí. Sí. Y ya está, gracias. Okay, gracias. No voy a preguntar, pero voy a apuntar una cosa para que luego la hablemos, que la segunda parte de la aplicación, que es otra, el recomendador, quiere decir que hay una reciprocidad entre disposición a pagar e impacto, que es mutua. Sí. No solo que vaya desde la disposición a pagar al impacto, sino que también el impacto provoca mayor... Claro. Esa es la hipótesis con la que trabajamos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Reyes Bilbao, que es la directora general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, pero que está aquí en representación también de la Agencia de Instituciones Culturales. Perdón. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Me ha parecido interesantísima porque yo antes yo soy ingeniero informático, con lo cual te escucho y con los temas que tenemos ahora entre manos en cultura, que estamos con museos, entre otras cosas, y queremos la parte de los museos que nos corresponden a nosotros, tenemos en mente empezar con un tema de informatización de los museos, porque efectivamente no podemos llevar a cabo todas estas cosas que tú cuentas, que son tan importantes, que al final es el Big Data, o sea, qué es lo que a ti te permite saber quién va a tu museo, qué edad tiene, sexo de la persona, y que eso preferencias, horarios, tal, lo cual al final se traduce en dinero y en una mejora de tu economía, porque claro, así tú ya vas viendo las preferencias y eso hace que tú puedas tener un tipo de público o llamar la atención sobre un tipo de público, y al final pues es dinero que llega a tu comunidad, bares, hoteles, toda esa parte de ese aplicativo aplicado a la cultura es imprescindible si queremos mejorar. Entonces, bueno, con respecto a... Yo no estoy en la parte de la agencia, pero bueno, estoy correctamente informada, y tiene una parte un proyecto muy interesante, que es el proyecto Magallanes. No sé si alguien lo conoce. Y entonces es una parte que es un proyecto que está haciendo junto con Portugal, pues un poco por el tema de las raíces que nos unen, con el tema de la conmemoración. Entonces es
por la cercanía de las raíces, las rutas magallánicas y la importancia de Portugal también en esto. Y entonces está hecha mediante o sea, ahí está metido la parte del Algarve, el Alentejo y Andalucía. Y entonces tiene 3 partes. Y esto está hecho para, con las industrias culturales, para promocionar y, sobre todo, promocionar nuevos proyectos y que eso haga mejorar todo el tejido económico que, bueno, en esta parte de España y de Portugal, el sur de Portugal, un poquito más arriba, es muy necesaria. Vale, entonces, bueno, ahí hay 3 partes. Una es el establecimiento del centro para ¿cómo se llama? El centro de emprendimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Me sale? Centro de emprendimiento para las industrias culturales. Entonces, en cada lugar, la parte del Alentejo tiene varios, en el Algarve hay otros, son centros físicos, y en Andalucía está en Sevilla. Es un sitio que se llama el edificio de la artillería. Entonces, esa parte la está llevando el ayuntamiento, ¿correcto? Y entonces lo que está haciendo es dotar un espacio de, una zona escénica que tiene todas las partes audiovisuales, bueno, para todas estas cosas, espacios escénicos, ¿no? Y luego tiene una parte de talleres que lo dota de de temas informáticos, tecnológicos. O sea, ahí juntamos la cultura y la tecnología para al final llegar a tener dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos la parte está dotada por centros de realidad aumentada o de realidad virtual, parte de robótica, etcétera, etcétera. Bien. Pero donde realmente entra a formar parte la agencia es en las actividades. Entonces, esto hay un plan a 3 años, 19, 20, 21, en el cual se ha dividido las actividades como en tres partes diferentes, ¿no? Entonces, una de ellas es la parte de promoción, ¿vale? Entonces, en la promoción tenemos como tres partes. Una de ellas es la del vivero de la que hace el vivero de las, lo diré, de las startups, de los emprendedores que hay con las nuevas ideas. Entonces, en la parte del 19, lo que está haciendo es la parte de buscar esos nuevos proyectos, quién está interesado y detectar esas empresas que pueden formar parte de todo esto, ¿vale? Y luego ya hay una parte del 20 al 21 que hacen 2 tipos de actividades distintas. Una de ellas es la parte del acompañamiento tecnológico, tanto para vía online o presencial, y luego también hay una parte técnica que es la que ayuda a la protección de la creación de las ideas de los artistas. O sea, hay una mezcla importante. Ahora llegaré a la parte tecnológica y económica, ¿vale? Esa es la parte del vivero de las empresas. Luego está la parte de capacitación empresarial. ¿Para qué sirve esto? Pues esto es una parte en la que se le ayuda a esas personas que quieren hacer esos nuevos proyectos, se les da un apoyo empresarial para que su proyecto pueda tener éxito. ¿Por qué? Porque el creativo tiene otro alma. Yo soy de números y no soy tan creativa, y el que es muy creativo de números no entiende. Entonces, es una parte que se ayuda y para que ese proyecto tenga una forma y que sea factible y que al final pueda arrojar un buen resultado, ¿no? Si no, no llevamos a ningún lado. Y esto, bueno, pues esto que es, pues se hace un mentoring, unas masterclass, unos workshops, ¿vale? Para esta parte. Y hay una parte que se llama Itinera Cultura, que ya existe y que se encarga también de parte de este trozo de las actividades. Y finalmente está la parte ya de la promoción en sí, ¿vale? Que es
en el 2021 se pretende hacer un encuentro que se llama, se me olvida, cultura híbrida. Está muy bien, porque es la parte que aúna la cultura con las tecnologías. ¿Vale? Entonces esto se traduce en encuentros, en talleres, en networking, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la parte de promoción. O sea, tenemos la parte del edificio, como quien dice, la parte de infraestructura, la parte de la promoción y ya luego, por último, tenemos ya la parte de la red. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho antes, ahí están metidos Portugal y Andalucía. Entonces, ¿qué es lo que se persigue? Que haya un conocimiento de lo que se hace en cada uno de esas infraestructuras que se han creado para los espacios escénicos y que también están dotados de medios tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Hay un aplicativo web que lo que hace es que recoge todo el conocimiento de todas esas partes, de forma que haya ya una mayor difusión y que eso pueda explotarse adecuadamente, ¿de acuerdo? Y además, en esa parte ya, que es también 2021, va todo un poquito en paralelo, lo que se hace es ya el impulso del proyecto. Bueno, eso viene ya en el 2021, finales más del 21, que es cuando se impulsa el proyecto. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se detecta esa necesidad con esas actividades que se han hecho, se crea un laboratorio tecnológico y cultural para que luego ya se empieza a prototipar, todo cada fase, se crea ya un prototipo de algo factible y ya se impulsa en esta última fase. Y eso es el tema. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, y para completar la mesa y luego abrimos el turno de preguntas, tenemos a Juan Antonio García Galindo, que es el vicerrector de Política Institucional de la Universidad de Málaga. Buenas tardes. La verdad es que yo estoy aquí en calidad de profesor fundamentalmente, aunque no me puedo desprender de mi condición actual de vicerrector, pero yo mi planteamiento y lo que voy a decir parte fundamentalmente de mi experiencia docente y no como gestor, aunque al final evidentemente haré alguna referencia al ámbito universitario, ¿no? Yo quiero, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a los organizadores del Congreso y especialmente a la doctora Nuria Rodríguez la oportunidad que me brinda para estar aquí, además en un evento que posee ya en su formulación una enorme trascendencia para el desarrollo e implementación de las políticas culturales en el actual escenario de transformación tecnológica, especialmente de las TICs, especialmente de las tecnologías de la información y de la comunicación, y que en el caso de Málaga, y ya lo ha puesto el alcalde de relieve, el alcalde de la ciudad, ha adquirido en los últimos años un gran desarrollo. Quiero, por tanto, felicitar a los organizadores y colaboradores de este congreso por tan extraordinaria iniciativa, sobre todo hablar de las humanidades vinculadas al ámbito de las tecnologías, me parece a mí una apuesta totalmente necesaria. Sin embargo, también precisamente como procedo del ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales, considero que este tipo de eventos requieren miradas muy diferentes, sobre todo porque es en esas miradas distintas en las que podemos encontrar realmente sentido a este tipo de eventos. Yo voy a tratar de ser muy sucinto en mi intervención, exponer sobre todo algunas ideas que a mí me preocupan a la hora de abordar estas cuestiones, y decir que voy a plantearlas de una manera breve. Son ideas muy diferentes unas de otras, pero que van a reflejar mi posición intelectual y académica ante un tema que yo creo que es muy complejo, ¿no? Y probablemente repita algunas ideas o posicionamientos que ya se han expuesto con seguridad a lo largo de estos 2 días. Al hilo de la introducción de Paul Rosel-Coster a esta mesa de debate, además que él ha señalado una serie de cosas que yo ya suponía, pero he ido apuntando
en su intervención en directo, porque estas notas que traigo las traigo preparadas. Mi reflexión era a partir del título justamente de la mesa, Tecnología y Democratización de la Cultura, y probablemente en mis palabras haya alguna controversia con las palabras que anteriormente se han mencionado, ¿no? Ciertamente hay una relación estrecha entre las tecnologías de la información y de la comunicación. Yo diría que especialmente de las tecnologías móviles, porque hay que distinguir en el ámbito de las TICs el papel que están desempeñando justamente la tecnología móvil, es decir, que te permite tener todas las capacidades y la potencialidad que tiene la tecnología, pero llevarla de un sitio a otro. Es cierto que hay una estrecha relación con la democratización de la cultura, sobre todo en los procesos de producción como de recepción. Sin embargo, yo me atrevería, y sin ánimo de crítica, a decir que quizás sería más apropiado utilizar el término socialización de la cultura en su acepción relativa a la extensión generalizada de la capacidad de los ciudadanos para tener fácil acceso a la cultura como consumidores y como emisores y productores, que el concepto democratización. En mi opinión, el concepto democratización, y no es un tema banal, es un tema sumamente importante desde mi punto de vista, implicaría en todo momento el acceso igualitario a la cultura y el aprovechamiento por igual del potencial de las tecnologías para convertir a los ciudadanos en emisores y productores de contenidos y de mensajes de todo tipo, periodísticos, literarios, artísticos, textuales, icónicos, etcétera. Sin embargo, a mi modo de entender, las brechas sociales, económicas o propiamente intelectuales ante la cultura siguen existiendo. Yo he apuntado incluso una idea. Es verdad que se crea, hay una capacidad de crear, indudablemente. Yo suscribo el 99% de las palabras que ha dicho Pau, pero hay algunos matices que a mí en los que yo quería detenerme. O sea, ser capaz de crear no es lo mismo que ser capaz de crear con calidad. El tema de la calidad, el tema de la calidad de los productos, en este caso de la cultura, para mí es muy importante. Y no lo digo en un sentido elitista del término, de ninguna manera, de ninguna manera. Personalmente sigo posicionándome ante estos temas de un modo crítico, pero no apocalíptico, y considero que las tecnologías, o mejor dicho, porque considero que las tecnologías por sí mismas no solucionan los grandes problemas del mundo, sino que hay que dotarlas de sentido, hay que integrarlas adecuadamente en un proceso de formación, de información, de investigación, de producción o de creación, sabiendo para qué las utilizamos y con qué objetivos, y evaluando posteriormente sus resultados. Hace unos años, y yo diría que en torno al cambio de siglo, la euforia tecnológica, utilizo el término euforia en un sentido, repetido por muchísimos autores, la euforia tecnológica que vivió la sociedad a comienzos del presente siglo dio lugar a posicionamientos teóricos, educativos e incluso políticos que consideraban que la mera introducción de la tecnología en esos procesos induciría casi automáticamente resultados positivos y resolutivos, es decir, que resolvían el problema. No comparto, sin duda, esa simplificación, entre otras cosas porque el conocimiento y la cultura, como otros órdenes de la existencia, son fenómenos complejos en los que intervienen las personas y donde las máquinas, lo diré, las máquinas, siguen siendo, por el momento, intermediarias y acompañantes de los proyectos. Yo tengo una clara deformación profesional por mi formación inicial como historiador y, por tanto, yo siempre suelo ver todos estos procesos de cambio de una manera lenta, gradual y además en el tiempo largo, no en el tiempo corto. Y yo coincido, decía Pau, que estamos en un tiempo de cambio.
Yo diría que estamos en un largo tiempo de cambio. Estoy de acuerdo absolutamente con él, pero considero que estamos en un tiempo de cambio que realmente la sociedad no ve y que además tampoco parece que interese ver de una manera, digamos, amplia. Esto es un proceso de cambio que empieza a finales de los años 80 del siglo XX y que llega a nuestros días. Y es un proceso imparable, sin duda, imparable. O sea, que yo no pongo en cuestión de ninguna manera todo lo que es el desarrollo tecnológico, sino lo que quiero mencionar es que es un proceso que ha sufrido, si hiciéramos un análisis justamente de la evolución de la tecnología desde los años 80 para acá, es un proceso de crecimiento, digamos, paulatino, progresivo, pero con fluctuaciones, y que depende muchas veces de las industrias productoras de tecnología, evidentemente, ni siquiera de los usuarios, depende de la producción en el ámbito industrial, ¿no? Porque es verdad que las industrias de la tecnología generan o pueden condicionar las industrias de la cultura, pero al revés también. Es decir, que ahí hay una relación, desde mi punto de vista, que tenemos que ver, es decir, la complejidad de este tipo de fenómenos. Dicho esto, qué duda cabe que las tecnologías actuales están entre nosotros y que las hemos de adaptar e integrar correctamente en todos los ámbitos, en la cultura, en la economía, en la salud, en la administración. Así está ocurriendo, de hecho, desde hace décadas. Pero aquí también el enfoque es importante. Para mí el enfoque es importante. No se trata en todo momento que nos adaptemos a las tecnologías, sino al revés, que sean las tecnologías las que se adapten a nosotros y a nuestras necesidades. Si la democratización de la cultura es posible en toda su extensión de significado, lo será porque sepamos integrar las nuevas tecnologías que se desarrollan en nuestro entorno en proyectos que reviertan en el enriquecimiento cultural de los ciudadanos y en la mejora de las condiciones de acceso a la cultura, eliminando las aún existentes brechas educativas, sociales y económicas, y podamos dar paso en la consecución de una sociedad culta que consuma productos de calidad, que a su vez descansen sobre los principios éticos y los valores de toda sociedad democrática. Es decir, es verdad que las tecnologías nos permiten escribir sin necesidad de conocer la ortografía, pero a mí eso me parece una barbaridad. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es que la población tenga un conocimiento amplio, cultural, educativo, que no tenga dudas siquiera ortográficas en la lengua que domina, sin necesidad de que sea, salvo excepciones, y a todos nos ha ocurrido, sin necesidad de que tenga que someterse necesariamente a la tecnología para que le corrija el texto, ¿no? No debemos olvidar tampoco que la cultura y la educación van de la mano. Una sociedad más formada demandará productos de mayor calidad, porque su nivel de gratificación es distinto, y ello redundará positivamente en la actividad de los creadores. Es decir, una sociedad mejor, una sociedad más culta, no solo será mejor porque tenga mejores herramientas, lo será justamente porque está más formada y porque hará un uso mejor de esas herramientas. Además, el sector educativo, el sector de la formación profesional o el sector universitario, aporta a las industrias culturales y creativas en general un número elevado de egresados de esos niveles de la enseñanza. Si hacemos una enumeración de las industrias creativas, de las industrias culturales y creativas más importantes, todas ellas, y especialmente algunas, son resultados en la actualidad de los cambios tecnológicos. Eso es sin duda, lo ha puesto de relieve quien ha hecho la introducción. Es decir, estoy totalmente de acuerdo, puesto que su aparición ha favorecido el desarrollo de nuevos nichos de empleo, sin duda, en el ámbito de las artes escénicas, de las artes visuales y cinematográficas, de la producción audiovisual y multimedia, de las bibliotecas, museos, patrimonio, la arquitectura, los libros también, la prensa, también la prensa, la digital, por supuesto, pero también la analógica, por llamarla de alguna manera, la publicidad, por ejemplo.
Durante los años de crisis, en particular entre 2008 y 2014, las industrias culturales y creativas experimentaron en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que son los datos que tengo, un decrecimiento lógico, además, situándose en 2014 en el 5% del volumen de negocio respecto al total nacional, por delante del País Vasco, eso sí, con un 3,6%, y de la Comunidad Valenciana, un 3,5%, pero muy por detrás de Madrid, con el 3,3% y Cataluña el 22,4%. No debemos pasar por alto en estas cifras que Andalucía es la comunidad más poblada de España, con más de 8 millones de habitantes. No sé lo que tiene a la altura de 2019, pero tiene más de 8 millones de habitantes, ya lo tenía en 2014. Cataluña 7 y pico, Madrid 6 y pico, la comunidad autónoma. Un repaso a la situación de esas industrias en Andalucía nos proporciona la siguiente radiografía para aquel periodo. Los 3 sectores que mayor volumen de negocio generaron en 2014 fueron, por este orden, fíjense, libros y prensa, 25,1% volumen de negocio, la arquitectura entendida en un sentido amplio, el 21,9%, y la producción audiovisual y multimedia, un 18,8%. Los que mayor número de empleados ocuparon fueron la arquitectura, un 19,6%, la publicidad, un 18,6%, y el audiovisual y multimedia, un 16,6%. Y respecto al número de empresas, la arquitectura, un 32,1%, las artes visuales, un 27,7%, y los libros y prensa, un 13,2%. A partir de 2014 hasta la actualidad, la situación ha sido de recuperación, alcanzando en 2016 cifras más relevantes. Según datos de la Consejería de Cultura para el año 2016, el tejido empresarial cultural de la comunidad lo constituían 29.728 empresas y un total de 58.819 empleos. Estas cifras suponían ya un incremento del 17% en el número de empresas y 10.000 puestos de trabajo en el ámbito cultural. La importancia de la economía cultural y creativa en el conjunto de la economía de Andalucía, en el conjunto de la economía de un territorio, es sin duda cada vez mayor, ya se ha puesto de manifiesto, y puede sin duda contribuir a la formación de sociedades más inclusivas, a sociedades más cultas, a sociedades más creativas y, por qué no, más sostenibles. La labor de la Junta de Andalucía, precisamente, y aquí hay una representante, a través de su Agencia de Instituciones Culturales o del Foro Transfiere o de la Fundación ABA de la Corporación RTVA o del Observatorio de Industrias Culturales de Andalucía o del Clúster de Empresarios de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o del Proyecto Lunar de Andalucía o del Polo Digital que tenemos aquí al lado, o de las universidades andaluces, y aquí yo sí las incorporo, entre otras instituciones, están contribuyendo desde hace años en Andalucía a dinamizar las industrias culturales y creativas y, sin embargo, sería necesario, a mi entender, y eso sí que lo he hecho en falta, una mayor coordinación entre las políticas en esta materia que ponen en marcha ayuntamientos, diputaciones y gobierno autónomo con las actividades de estos organismos. Por último, y en relación con lo que acabo de decir, quiero poner de manifiesto la importancia que las universidades, y aquí hay en este foro, que está organizado por la universidad y en la mesa hay representantes universitarios, ya así lo indican, hay que poner de manifiesto la importancia que las universidades, en este caso andaluza, a eso me estaba refiriendo, tienen el desarrollo de este ámbito por razones que son de singular importancia. Yo mencionaré 3. Una, por la formación de los graduados y de los expertos, que son los que van a incorporarse al ámbito de las industrias culturales y creativas, que no son solamente artistas, sino economistas, creadores audiovisuales, publicitarios, ingenieros de telecomunicaciones, de informática, expertos en patrimonio, en turismo, documentalistas, arquitectos, es decir, ampliando así obviamente el abanico de lo que la cultura representa. En segundo lugar, por la transferencia de conocimiento al sector público y privado a través de las I+D+I, que todo el mundo conoce, y de los proyectos europeos o de cualquier otra índole. Todo el mundo sabe que la mayor parte de la investigación se lleva en España
sobre todo a través de las universidades públicas, ¿no? Creo que el porcentaje es por encima del 70%, me parece que de toda la producción investigadora de España se hace en universidades públicas. Y, en tercer lugar, por las acciones de emprendimiento y de empleabilidad que realizan las universidades destinadas también a estas tareas. Y por la relación cada vez más estrecha que hay entre el mundo empresarial y el universitario. La apuesta de las universidades por el emprendimiento y por la empleabilidad está dando buenos resultados. Tengo que señalar aquí el caso de Málaga, precisamente, que es una de las universidades que en el ámbito del emprendimiento está considerada como una de las universidades españolas de vanguardia en este ámbito. En todo caso, y reitero para finalizar, que la apuesta de un territorio por las industrias creativas y culturales es una tarea de todos los agentes que intervienen en ellas y que debería apostarse por políticas que permitan integrar el mayor número de aportaciones, porque si la cultura es un factor del territorio, el territorio, no puede entenderse sin la cultura. Lo que hagamos con la cultura y con las industrias asociadas, en definitiva, tendrán siempre su reflejo en nuestro territorio. Muchas gracias. Muy bien. Comentarios, preguntas para los ponentes, antes de que acabemos de cerrar la sesión y el congreso. Si no es así, me voy a dar la palabra a mí mismo, en un proceso autorreferencial. Y quiero empezar retomando algo que ha dicho Pau y que cada vez se repite más en los estudios de evolución cultural y en libros muy recientes como los de Joseph Heinrich y algunos otros, que tiene que ver con la idea fundamental de qué es lo que nos hace humanos frente al reino animal y qué es lo que nos va a hacer humanos frente al reino de la robótica y la inteligencia artificial. Y es la cultura lo que nos hace humanos. ¿Qué quiere decir eso exactamente? No está muy claro. Por eso ha habido en los últimos años, en los últimos 10 años, un gran incremento de los proyectos sobre evolución cultural para tratar de entender qué quiere decir eso. Pero fundamentalmente casi todos estos proyectos están trabajando a partir de la idea básica de Boyd and Richardson, que la cultura es información que puede provocar cambios en el comportamiento a partir de diferentes medios de transmisión social, aprendizaje, etc. Es decir, es información que puede cambiar el comportamiento. Cuando el profesor Forrest hablaba en la conferencia inaugural a partir de la idea de Hegel de que probablemente estamos en un estado de naturaleza digital, similar al que Hegel se refiere cuando habla de la construcción del Estado y de la civilización, creo que una gran parte de lo que está pasando por primera vez en la historia de la humanidad es que están confluyendo, probablemente gracias o en gran parte por culpa de la tecnología y de la globalización, dos procesos que siempre han estado totalmente separados y en los que seres humanos concretos no han participado directamente. Han participado de uno directamente y del otro como parte de la especie. Estos dos procesos son el proceso de evolución cultural, que ocurría como todo proceso de evolución a grandes escalas, mucho mayores incluso que los procesos históricos a los que se refería el profesor García Galindo, pero a la vez estos procesos de evolución cultural, de cambios que antes ocurrían a escalas mucho mayores, que están ocurriendo por todas estas cosas que hemos visto estos días constantemente, es decir, una gran parte de lo que ocurre a partir de Facebook y que hemos visto en el tema de las elecciones, en muchos de los ejemplos que hemos visto en la conferencia del profesor Forrest y en los otros que hemos visto hoy, es la capacidad de cambiar el comportamiento del ser humano que tiene estas tecnologías a la gran escala a la que ocurren. Este proceso evolutivo está confluyendo con el proceso histórico propio en el que se desarrolla la vida humana. Y eso es la primera vez que ocurre en la historia de la especie. Es decir, que la evolución y la historia ocurran en el ámbito de la biografía de seres individuales y de seres individuales a escala global. Creo que eso es lo más importante, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta
acerca de por qué el entendimiento de la cultura, no solo en el ámbito de las economías creativas, sino en relación con la tecnología y en relación también fundamentalmente con esta pregunta fundamental: ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar de las máquinas? Es tan importante en el día de hoy. De ahí la relevancia del Congreso, de esta reflexión multidisciplinar y de la necesidad de seguir insistiendo en este tipo de preguntas, porque al fin y al cabo estas son las preguntas fundamentales del siglo XXI. Es ¿qué quiere decir ser humano? ¿Qué va a querer decir ser humano en el siglo XXI? Termino con una anécdota que me ocurrió hace 3 semanas exactamente, 2 semanas. Estuve en España 2 semanas y a la vuelta del largo viaje de 8 horas de Madrid a Toronto se me quedó grabada una cara de una persona que estaba en el avión, ¿no? Los aviones que son bastante grandes, hay mucha gente. Y cuando estábamos cambiando al avión pequeñito de 30 plazas que va desde Toronto a London, Ontario, en 20 minutos, vi a esa persona otra vez, con su indiscutible pinta de español, y además hablando con todo el mundo, español seguro, por doble cargo. Cuando hablé con él un poco en la escalera subiendo al avión, y volví a hablar a la hora de recoger el equipaje. ¿Quién era este personaje? Un señor de mediana edad, vestido con una pinta más o menos moderna, que venía de España. El protagonista de la función del Cirque du Soleil que estaba ocurriendo en ese momento en London y que después iba a ir a Boston. Un payaso, que es el protagonista de esa historia, también músico, de un pueblecito de Jaén, que vive en Granada, que parte de su carrera la hace a través de la música, porque creo que es también músico de la Orquesta de Granada o algo así me explicó, que a la vez es el protagonista de la empresa más innovadora en el ámbito de las artes escénicas que ha habido en el mundo en los últimos 30 años. Este es el contexto en el que está ocurriendo la cultura, la creatividad y el emprendimiento en el mundo de hoy. Y con eso termino. Nuria, ¿tú quieres hablar para declarar oficialmente esto cerrado? Bueno, únicamente quería reiterar las gracias a todos los participantes de esta mesa que, como siempre, al ser la última mesa, parece que nos cuesta más trabajo llegar. A todos los ponentes que han participado a lo largo de los 2 días que hemos estado aquí trabajando, a todos los participantes, al equipo que ha trabajado muy duramente para que este congreso salga adelante, no estos 2 días de dedicación plena, sino desde hace, 4 o 5 meses que empezamos a pergeñar la idea de que esto podía ser posible. Como siempre, estamos aquí, los que damos la cara, pero son muchos los que han estado por detrás ayudando en la organización y haciendo que esto de verdad que sea posible. Lo importante es, creo que todas las ideas, el intercambio intelectual que se ha producido, todo lo que hemos estado anotando, las sugerencias que se nos han venido en este momento a la cabeza y que seguramente van a madurar y después se van a generar o van a profundizar en argumentos más complejos, los contactos que se han producido, la gente que hemos conocido, por supuesto el proyecto de que todo esto lo vamos a publicar para que quede constancia y se pueda revisitar y se pueda releer y se pueda repensar. Y para cerrar voy a utilizar la misma expresión, la misma pregunta de Juan Luis. Si hubiese aquí, que no los hay, alumnos del curso del doctorado, no, del máster, dirían ya está Nuria con lo mismo, pero es que es la gran pregunta que nos acucia. Es decir, la gran pregunta no es ni quién eres tú, ni quién eres yo, ni si Picasso fue muy importante, ni si el otro estaba más para allá, sino la gran pregunta es qué significa ser un ser humano.
en el siglo XXI. Y eso es algo que nos concierne a todos, porque seres humanos somos todos, los que nos dedicamos a las humanidades, los que nos dedicamos a la ciencia de la comunicación, los que nos dedicamos a la economía, los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, a las telecomunicaciones. Todos somos seres humanos y todos estamos implicados en este proceso. Y creo que es la primera vez, y si no, Juan Luis me lo corrija, que el problema que tenemos es que nos autorreconocemos en seres a los que creemos que tienen las mismas características que nosotros, que son los robots, la inteligencia artificial, y eso provoca un proceso de extrañamiento en el que por primera vez decimos, pues a lo mejor no somos ni la especie más relevante, ni somos los únicos que estamos aquí. E implica no solamente la confrontación con el otro, que es la inteligencia artificial, aquello que no reconocemos, que nos resulta extraño, pero al que le atribuimos cosas que pensamos que eran exclusivamente nuestras, sino implica también representar todo el ecosistema natural, todo el mundo en el que vivimos, las otras especies animales, es decir, todo cambia y todo necesita ser repensado. ¿Y qué lugar va a ocupar el ser humano en toda esa redefinición del mundo cultural, del mundo natural, del mundo tecnológico, y cómo en realidad no hay una disociación, sino que todo está, perfectamente, el mundo está trabado y la complejidad está ahí, es decir, en intentar entender cómo ocurren esas relaciones, esas interconexiones que hacen que nuestro mundo sea tan complejo. Nuestra visión creo que es la de intentar desentrañar la complejidad, si es que es posible, desentrañar la complejidad, y digo que sí es posible porque una vez que desentrañemos la complejidad, pues esa complejidad ya no existirá. Y entonces ya nada será complejo, porque la complejidad por su propia definición es que al final siempre hay un punto de incertidumbre que hace imposible la simplificación de las cosas. Por tanto, tenemos mucha tarea por delante y espero que podamos seguir trabajando todos juntos en este gran reto que tenemos. Yo, a nivel personal, la colaboración que tenemos con la Universidad de Western Ontario y más concretamente con el CulturePlex, espero que se prolongue. Ya llevamos mucho tiempo trabajando y espero que la colaboración continúe, que sea fructífera y que sea también un aporte para la Universidad de Málaga, la colaboración con la Universidad de Western Ontario, y que de aquí salgan productos importantes y que estrechemos las redes de colaboración y las redes de conexión. Por mi parte, nada más. Dejamos clausurado el Congreso y seguimos trabajando y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho.